Muy queridos hermanos feligreses, aquí estamos otro día más para intentar concluir esta serie de reflexiones que hemos hecho sobre la oración, la importancia de la oración en nuestra vida, ese encuentro personal de corazón con el Señor que ilumina, que da sentido a nuestra vida. Decía un sabio teólogo que la oración es como el oxígeno para nuestra alma es la oración. Y de alguna manera todos los días, como siempre, tenemos que respirar. La oración es ese oxígeno que nos va dando a nuestra alma esa capacidad de encontrarnos con el Señor y encontrándonos con el Señor dar sentido y luz a toda nuestra vida. El último día hablábamos del método en general y el método, pues la parte central de ese método que es discursivo, afectivo o contemplativo. Hoy quisiera pues ya concluir este tema de la oración con una serie de reflexiones, breves reflexiones. La primera de ellas es sin duda qué tipo de actitudes tengo que tener en la oración. Lo dijimos al principio, el acto de fe, la esperanza, la humildad, está bien. Pero ¿qué actitudes de fondo tiene que haber en toda oración? Es clave, es muy importante. La primera de ellas es sin duda la humildad en todo. Orar es doblegar el corazón ante aquel que nos sobrepasa. Es el gesto fundamental de la humildad para poder orar. Pero además de la humildad es necesario, sin duda, la actitud de pobreza, porque la oración, al fin y al cabo, es un grito de la propia pobreza frente a la autosuficiencia de todo hombre, del hombre, y de la pobreza personal respecto al hombre, a Dios, perdón. Es esta pobreza la que nos hace pues abandonarnos, sabernos desasidos, ¿verdad?, de uno mismo para asirse plenamente al Señor, sumarse siempre al Señor, conscientemente. Por eso humildad, por eso pobreza y la actitud del amor. Sin duda que orar es hablar de corazón con aquel que sabemos que nos ama y a quien amamos. Por eso van pues estas tres actitudes de humildad, pobreza y amor totalmente en contradicción con unas tendencias muy nuestras, como son siempre el orgullo, la avaricia y la autosuficiencia, que nos separan siempre de Dios. Por tanto, actitudes imprescindibles para toda oración: humildad, pobreza y amor. Después de la oración que vimos el otro día y con estas actitudes, sin duda que en nuestro corazón, después de hacer una buena oración, buena en el sentido de haber querido encontrarnos con el Señor, sin duda que en nosotros surgen siempre una serie de consecuencias, frutos. Aunque no sea quizá el que yo haya especificado, propuesto y puesto en la oración, pero siempre hay frutos. La paz del corazón cuando uno ha orado, se ha encontrado con el Señor. La firmeza en la fe, aumenta nuestra fe, claro que sí. Fortalece nuestra fe, el ejercerla, claro que sí. Tercer consecuencia, fruto de esta oración siempre es la claridad del entendimiento. Entendemos, vemos más claramente, según los criterios del Evangelio. Pero después de una oración vemos cómo tengo que tomar esta o aquella decisión, esta o aquella actitud. Y finalmente la fortaleza de la voluntad ante una cosa que me he propuesto 1000 veces. Pues después de la oración sin duda que hay una fortaleza especial de la voluntad, porque no es mía esa fortaleza, sino que proviene siempre de la gracia del Señor. Por tanto, esos son frutos de toda oración: paz, firmeza en la fe, claridad, el entendimiento y fortaleza en la voluntad. Pero además de actitudes, de consecuencias y frutos, creo que es muy importante en nuestra oración el no desanimarse, nunca, porque pues no cabe duda que es difícil a veces orar, hacer silencio
o el cansancio, la rutina en estos días que parecen que todos son iguales o casi todos son iguales. Cuando tenemos una vida normal, la prisa, el estrés, las preocupaciones, pues a veces nos hacen distraernos en la oración, y el verse distraído a uno en la oración pues siempre le causa un desasosiego, un cansancio al final. Qué importante es orar sin desanimarse. A veces yo a los jóvenes les pongo siempre este ejemplo. Nunca encontramos un equipo de fútbol que solo se dedique a jugar partidos los domingos sin haber entrenado nada durante la semana. Al final queremos sí el domingo encontrarnos con el Señor en la Eucaristía, pero sin ningún tipo de entrenamiento. Qué difícil es encontrarse con el Señor. La oración es pues ese entrenamiento para que nos prepara a la Santa Misa, que desgraciadamente en estos días no podemos acceder, estar físicamente, pero sí unirnos al Señor como si estuviera ahí, sí. Y sobre todo nos prepara para, Dios mediante, vivir otras santas misas cuando pase todo esto, que pasará sin duda, pues con mayor conciencia y una preparación mucho mayor. Por tanto, no nos cansemos. Dice un Santo Padre que la oración es como el mar, las olas del mar, que una tras otra, incesante y constantemente, golpean a la orilla, van siempre constantes, no se cansan nunca. Ojalá que nuestra oración de estos días sea así, constante, sin cesar, sosegada, tranquila, serena, a veces con fallos, como es normal, pero constante e incesante, como las olas del mar. Pues ojalá que seamos capaces de vivir la oración como la Madre Teresa de Calcuta le recomendaba a sus hijas. Amad la oración, les decía a ellas. Esforzaos en rezar, porque la oración, decía ella, ensancha el corazón y le hace capaz al mismo corazón de acoger a Dios. Ensancha nuestro corazón para acoger a Dios. Pues pidamos al Señor que estos días de obligada cuarentena cuaresmal nos ayude a través de la oración a ensanchar el corazón y ser capaces de recibir tantas gracias que sin duda en estos momentos de prueba el Señor nos quiere conceder. Pues muchas gracias y hasta otro día.